Bueno, buenos días. Después de esta espera con mi carita al aire, vamos a ir empezando. Ya son casi las 10 en mi reloj. No sé en qué momento están ustedes, porque hay un pequeño delay. Vamos a empezar con nuestra transmisión del día de hoy. Buenos días, gracias por estar conectados a este webinar. Soy Alejandro Pueis, gerente de marketing y comunicación de Expotrade Sociedad Anónima, la empresa organizadora de Expo Transporte y Expo Logística, entre otras exposiciones, eventos y productos de comunicación profesional del sector. Este webinar se está viendo por el portal Infotransporte y Logística y por el canal de YouTube de Expo Trade. En esta oportunidad comenzamos un camino de 5 estaciones, todas de las manos de YPF. En esta primera estación, los invitados nos van a contar cómo YPF planifica sus ventas y el consecuente abastecimiento de combustible en todo el país. Hablaremos de los drivers del mercado Go, la importancia de la planificación para alcanzar competitividad, eficiencia y reducción de costos, entre otros puntos. Todos estos tips que pueden ser de utilidad para el transportista y o la empresa de transporte u operador logístico. Para adentrarnos en estos temas, nos acompañan dos profesionales de mucha trayectoria en estos asuntos. Estamos con Cintia Ramasco, responsable del planeamiento comercial operativo, y con Daniel Reale, gerente de planeamiento comercial y operativo, ambos de YPF. Entre Cintia y Daniel nos van a facilitar muchísima información para tener un buen panorama de cómo está operando hoy YPF, una de las principales empresas que contratan unidades de transporte, en el abastecimiento de su red de distribución y cómo optimizan su logística en la Argentina, con un montón de temas que pueden ser transportables, aplicables a cada una de sus realidades. Mucha información que puede ser aprovechada por colegas, transportistas y empresas con flotas de camiones y utilitarios. Bueno, antes de darle el pase a Cintia y a Daniel, te recuerdo que podés mandarnos tus preguntas y o reflexiones al WhatsApp del transporte y la logística, que figura acá abajo en la pantalla. También por las dudas te lo puedo decir, estas preguntas las vamos a compartir después con los oradores al finalizar sus presentaciones. El teléfono por las dudas, si no lo estás viendo, más 54 911 6950 9333, repito, más 54 911 6950 9333. Al mandar tu mensaje, por favor, mandanos también tu nombre, así sabemos con quién estamos hablando. También te aviso que más abajo en el sitio donde estás viendo la presentación, hay una breve encuesta, te agradecemos que la completes al finalizar el webinar, porque nos es de mucha utilidad para ir mejorando, sobre todo en qué temas vamos a ir eligiendo. Ahora sí, los voy a dejar con Cintia y con Daniel. Daniel, todo tuyo. Voy a compartirte pantalla para que puedas poner tu presentación. Voy a dejar de compartir yo y vamos a darle el paso a Daniel, que ahí está caminando. Daniel, todo tuyo. Bueno, probamos a ver si esto funciona. ¿Se ve bien ahí? Sí, señor, me cambiaste la primera lámina. Me sorprendiste. Gracias, No, Daniel. no, me equivoqué yo. ¡Ja! Esto suele pasar. Primera vez en webinar, así que vamos a cambiarlo. Igual la imagen está linda. Estaba linda la imagen. Perdón. Bueno, sepan que esta es la primera de 5 estaciones, mientras Daniel termina de conectar su presentación. Vamos a seguir el martes 18 con otro tema que es administración de flotas. Ya les voy a ir tirando más tips sobre el final de este webinar, pero bueno, vayan sabiendo que esta es la primer parada de este viaje junto a YPF. Ahora, Daniel, te veo Ahora bien sí, ¿no? instalado.
Así que vamos para adelante con Daniel. Bueno, gracias Alejandro por el pase de la presentación. Buenos días a todos. Como notarán, es la primera vez por este medio. Vamos a ver si es más fácil así o presencialmente. Así que intentaremos hacerlo de todas formas dinámico. Bueno, como decía Alejandro, a ver, nuestra idea es contarles lo que hacemos desde YPF en un proceso que no es directamente logístico, pero que intentaremos mostrarlo de modo tal que puedan ver esa faceta, porque es cómo, intentaremos mostrar cómo desde la planificación de ventas, la estimación de la demanda, llegamos hasta el proceso concreto de abastecimiento, intentando tener nuestros mejores índices de excelencia de atención al cliente y finalmente también punto de partida para la optimización logística. En primer lugar, vamos a adentrarnos en el mundo dando contexto. Y el contexto, digamos, siempre suele utilizar referencias de un deporte que me gusta mucho, que es el fútbol. Y todos sabemos que en el fútbol hay clásicos, ¿no? Clásicos rivales, clásicos de barrios, de ciudades, de países. También en toda empresa hay clásicos. Aquellas áreas que por sus relaciones pasionales e intensas, que a veces parecieran que aunque son de la misma empresa, tienen objetivos contrapuestos. Yo que estuve muchos años en operaciones, podríamos hablar de producción y mantenimiento, producción y control de calidad, laboratorio, pero claramente para mí por lo menos el clásico de los clásicos es logística y comercial. Seguramente muchos de ustedes han escuchado alguna vez decir desde un lado que comercial nunca cumple un plan de ventas, mientras que del otro lado el retruque viene rápidamente diciendo con estos de logística, ¿cómo querés que cumplamos un plan de ventas si ponen el producto cuando quieren y donde quieren? La realidad es que terminamos teniendo, como estamos acostumbrados en nuestro país, la famosa grieta. Dado que si bien ahora estoy en la parte comercial, pero vengo de la gerencia de transporte terrestre de YPF, de alguna forma estuve en los dos escritorios, con lo cual me es más fácil ponerme en ambos lados del escritorio para contar esta historia. Hecha esta introducción, lo que queremos de alguna forma mostrar son dos puntos. Por un lado, cómo encaramos en YPF desde el punto de vista organizacional la resolución de este dilema o la reparación de esta grieta a través de un proceso integrado de planeamiento de operaciones y ventas. Segundo lugar, cómo la implementación de modelos de estimación de demanda con precisión colabora e impacta positivamente en la reducción de este conflicto. Y además nos permite obtener tanto beneficios cualitativos como cuantitativos. Ahora bien, hecha la introducción del contexto organizacional, vamos a ver cuál es nuestro contexto operativo. YPF es una compañía, todos sabemos, integrada de petróleo y gas, que opera en todo el país. Y si nos referimos específicamente al mundo comercial, podemos identificar tres segmentos de actuación. Por un lado, la venta minorista, a través de una red de más de 1.600 estaciones de servicio, distribuidas a lo largo y ancho del país, como se ve en los puntitos turquesas en el mapa. Una venta mayorista a través de más de 100 distribuidores dedicados especialmente al atendimiento de la demanda del agro. Y finalmente, más de 10.000 clientes finales industriales de todos los segmentos existentes. Transporte de carga y pasajeros, minería, oil and gas, infraestructura, etc. No están todos en el mapa, obviamente, porque colapsarían, dado que entre todos sumamos más de 13.000 direcciones de entrega y terminamos suministrando a lo largo del año unos 13 millones de metros cúbicos de combustibles, naftas y gasoil. Para atender ese mercado, ¿cuál es la estructura operativa y logística de la compañía? Por un lado, contamos con 3 refinerías, marcadas con las estrellas azules en el mapa, situadas en La Plata, Luján de Cuyo y Plaza Winkle, y 14 terminales de despacho o distribución, que son los puntos rojos en el mapa. A través de oleoductos, las líneas rojas punteadas o transporte marítimo, las líneas azules, el crudo
que producimos en las cuencas de Neuquén, sur de Mendoza y cuenca del Golfo San Jorge fundamentalmente, llegan a estas refinerías, allí se refinan y se obtienen toda la paleta de productos, entre ellos las distintas calidades de naftas y gasoil. La oferta total de YPF no alcanza a suministrar el 100% de lo que vendemos en el año, con lo cual complementamos esta oferta con la importación de un 5 a un 8% aproximadamente de nuestro volumen de venta, fundamentalmente de gasoil, aunque en algunas oportunidades se importan naftas cuando hay algún paro programado de alguna de nuestras refinerías. Para agregar algo más de complejidad a esta estructura, en algún momento a alguien se le ocurrió incorporar los biocombustibles en las mezclas de combustibles, y desde allí tenemos que retirar más de 1,5 millones de metros cúbicos por año de más de 30 plantas productoras de FAME y etanol, situadas en diferentes puntos del país, que son los puntitos azules en el mapa. Para terminar de dar una idea de magnitud de lo que significa esta complejidad, solamente imaginemos que en este mismo momento que estamos acá reunidos virtualmente, más de 2.000 camiones con el logotipo de YPF están haciendo alguna tarea, o bien cargando en una terminal, o bien descargando en un cliente, viajando hacia una ruta de destino, o bien volviendo a la terminal con alguno de los biocombustibles FAME o etanol. Más de 3.000 choferes trabajan casi en forma exclusiva para nosotros y operan en esta red de transporte. Programamos unos 1.100 viajes diarios que terminan resultando en unas 50.000 entregas mensuales. Finalmente, todo este flujo de ida y vuelta de unidades significa que esta flota recorre más de 300 millones de kilómetros por año. De hecho, o buscando referencias, podemos decir que eso significa haber dado la vuelta al mundo 7.500 veces. Sin embargo, la grieta no aparece por las magnitudes mencionadas, que pueden resultar impactantes, sino fundamentalmente por el dinamismo del propio mercado y por el rol que YPF juega en Argentina. Tengamos en cuenta que nuestro promedio de participación de mercado de naftas y gasoil, si bien se ubica en un 55%, en determinadas regiones estamos más solos y nuestra participación alcanza niveles de hasta el 70%. Estamos presentes en todo el país, en más de 250 localidades, somos única estación de servicio, abastecemos usinas que generan electricidad a pueblos distantes, situados en lugares con condiciones climáticas adversas, por lo tanto, terminamos siendo un proveedor crítico. Tanto por nuestra participación de mercado como presencia en todo el país, terminamos teniendo una fuerte exposición mediática. Adicionalmente, en las vacaciones de verano e invierno, nuestra logística se estira, porque la demanda de corta distancia de nuestros centros urbanos, Capital Federal, Gran Buenos Aires, capitales de provincia, se termina moviendo a los centros turísticos, elevando la distancia promedio de abastecimiento, no solamente en los lugares de destino, sino también en las rutas para acceder a los mismos. Si de estacionalidad hablamos, no nos olvidemos del agro, que tiene un impacto fuerte en nuestro país, y ahí tenemos demanda estacional fuerte en determinadas regiones, por ejemplo, la zafra de la industria azucarera en el norte del país, la siembra y cosecha de soja, trigo o maíz en zona centro, etc. Creo que con esta introducción podemos empezar a entender cuál es el objetivo de planeamiento comercial, que no es otro que, en un proceso integrado de ventas y operaciones, estimar la demanda con alto nivel de certeza, tanto en el corto como en el medio y largo plazo. En el corto plazo, lo hacemos analizando la historia reciente para confeccionar los planes de ventas mensuales con el detalle de segmento y cliente y los horizontes trimestrales. Esta información es clave porque es el input para las decisiones operativas de la compañía. ¿Cuáles son esas decisiones operativas? Entre otras, determinar los niveles de producción y procesamiento de las refinerías, el correspondiente plan de abastecimiento de crudos, asegurar la disponibilidad de los productos en las distintas terminales, definir
la cantidad y frecuencia de las importaciones de combustibles que falten para complementar la oferta, y finalmente lo que atañe específicamente a ustedes, que es la planificación de la flota para atender la demanda de las diferentes regiones, productos y servicios. Ya cuando nos vamos al medio y largo plazo, estamos hablando aquí del presupuesto anual y el plan estratégico a 5 o 10 años, dependiendo de la compañía, ya dejamos un poco la utilización de la historia porque entendemos que en los próximos 5 o 10 años esa historia puede estar modificada por drivers que modifiquen el consumo, y ya íbamos a modelos para pronosticar la demanda a través de lo que en matemáticas llamamos modelos causales, que luego Cintia va a comentar con algo más de detalle. ¿Para qué este pronóstico de demanda de medio y largo plazo? Fundamentalmente para tomar decisiones anticipadamente en aquellas cuestiones de estructura que signifiquen mucho más tiempo de implementación. ¿Qué estamos hablando aquí? Portfolio de inversiones en instalaciones, refinerías, ductos, terminales de almacenamiento, contratación de flota adicional que no vamos a realizar de un día para el otro porque puede requerir inversiones adicionales de parte de las empresas transportistas, desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas y hasta la adecuación de la paleta de productos y servicios alineados a la estrategia comercial, esto que más adelante también veremos como driver, o la posibilidad de productos sustitutos que si no los vemos con anticipación, en algún momento nos encontraremos fuera del mercado. Entendemos que después de haber hecho toda esta introducción, podemos interpretar que la función de planeamiento comercial a través de una predicción de demanda con precisión, lo que busca es acercar estos mundos. Finalmente, intentamos ser el eslabón que une estos mundos, y a veces usando la referencia de otros de los productos comercializados por YPF, podríamos decir que somos el lubricante que reduce la fricción entre áreas que a veces parecen antagónicas. Siguiendo con esta hoja de ruta, dijimos el contexto donde nos movemos, ahora vamos a ver si podemos explicar cómo resolvemos este dilema. Siempre desde mis épocas, muchos años atrás, 20 años, que en mis casi inicios de profesional, cuando programaba la producción de lubricantes, siempre me había gustado tener la bola de cristal para anticiparme y poder ver cuál producto se iba a vender más, en qué momento, de qué manera. La realidad que la incluí varias veces en el presupuesto de inversiones, pero nunca pude ver reflejado en la realidad la incorporación de esa herramienta. Así que claramente la explicación no va por la bola de cristal, así que le dejo paso ahora a Cintia para que nos comente de qué manera en YPF encaramos la resolución de este problema. Bueno, gracias Daniel, y como vos decías, la bola de cristal no la tenemos y el tarot tampoco nos daba buenos resultados, así que decidimos volcarnos a modelos matemáticos, ir a la ciencia que no nos defraude y no nos abandona, para poder estimar esta demanda de los combustibles a partir de variables independientes que irán apareciendo lentamente ahí en pantalla, y como digamos, agregado de valor también trabajar con este tipo de variables, ustedes pueden ver que de muchas de ellas hay fuentes confiables y respetables de renombre que publican habitualmente sus proyecciones, con lo cual eso también le da un condimento adicional de certeza y de sustento a los números que armamos nosotros en base a ellos. Entonces, ¿cómo hacemos esta tarea? Bueno, trabajamos con modelos causales, como mencionaba Daniel hace un ratito, ya van a ir apareciendo en pantalla las fórmulas matemáticas con las que trabajamos. En ese proceso nosotros lo que hacemos es analizar la correlación que existe entre la demanda
y estas variables independientes. En nuestro caso, ahí aparecen en pantalla, pueden ver las fórmulas matemáticas y las correlaciones a las que llegamos. Acá nosotros para este proceso venimos trabajando con una herramienta de forecast de SAS, y fundamentalmente usamos a esta herramienta porque lo que nos permite es trabajar con gran cantidad de datos, de información. En nuestro proceso no solo es importante contar con una estimación de la demanda de los combustibles a nivel total, sino que en esa estimación también tenemos que poder tener la apertura a nivel de las distintas calidades, los productos premium y no premium, tanto de naftas como de gasoil. También es importante contar con una apertura geográfica, llegando al nivel de dirección de entrega de cada uno de esos clientes que contaba Dani en el contexto. Y por último, cuando hablamos de la calendarización de esa demanda, en nuestro trabajo llegamos a nivel de detalle diario. Esto tiene que ver con quiénes son los que usan estas estimaciones de input en sus distintos procesos, que fundamentalmente una de las áreas que trabaja con nuestras estimaciones es el área de logística. Acá quiero resaltar también algunos aspectos importantes de estos modelos y de este proceso. Por un lado, que es fundamental contar con variables o seleccionar variables que sean sencillas y fáciles de predecir. Y también tener una cantidad acotada de variables para simplificar este proceso. Por otro lado, debemos pensar en que exista entre las variables independientes y la variable que nosotros estamos intentando proyectar una relación lógica de causa-efecto entre ellas, es decir, que estén relacionadas y que se puedan explicar directamente. Por ejemplo, ahí en la fórmula del gasoil vemos que una de las variables es el PBI. Claramente cuando aumenta el PBI, esto indica que está aumentando la actividad económica y por consecuente es lógico esperar que haya un crecimiento en el consumo de gasoil. Hay otro aspecto que para mí es importante resaltar, es que para que estos modelos tengan éxito y poder seguir trabajando con ellos, es importante contar con un equipo de analistas calificado, porque son ellos finalmente quienes le terminan aportando criterio y lógica y razonabilidad a las salidas del modelo. Y convierten este proceso también en un proceso dinámico, es decir, que a partir de seguir la correlación y testear y ver que siga existiendo un buen nivel de precisión, van ajustando ya sea los coeficientes que aparecen en esas fórmulas o cualquiera de las variables que también componen el modelo. Es decir, lo que finalmente obtenemos es que estas fórmulas matemáticas no son estáticas. Yo les aseguro que las que trajimos hoy no son las mismas que usamos el año pasado y seguramente no van a quedar constantes en el tiempo. De hecho, en un ratito les trajimos para compartir con ustedes un caso muy concreto de mucha actualidad. Entonces, ahora sí, estos modelos lo que nos han permitido es obtener beneficios. Por un lado, hemos conseguido mejorar el nivel de accuracy o precisión de nuestra estimación en casi 1,5 puntos, a pesar de estar en niveles elevados de precisión. Bueno, siempre buscamos más. Por otro lado, una eficiencia en el uso del tiempo. Pasamos de usar o de destinar el tiempo de preparación de los datos, de la información, a destinar ese tiempo a las tareas de análisis que comentaba recién. Y por último, esto también nos trajo aparejado un mayor y mejor entendimiento y conocimiento del mercado que estamos intentando predecir. Entonces, con todo esto, lo que logramos es convertir el proceso en un círculo virtuoso de retroalimentación. Pero todos sabemos que cualquier compañía
finalmente lo que cuenta antes de apagar la luz es saber que hemos obtenido beneficios económicos. En nuestro caso, cada punto que logramos mejorar el nivel de accuracy es equivalente al 22% del costo de un buque, a la contratación de 270 unidades logísticas, o también se puede equiparar con 1/3 de la producción diaria de cualquiera de las 3 refinerías que contaba Daniel recién. Entonces ahora sí, si les parece, vamos a detenernos y hacer un zoom en lo que es el mercado de gasoil. En primer lugar, vamos a visualizar o a compartir cuáles son los drivers, o algunos de los drivers, los principales, que movilizan este mercado. El primero de ellos seguro les suena conocido, les hace sentido, ya que ustedes probablemente, o algunos de ustedes, serán quienes definen la incorporación o la baja de unidades a las flotas logísticas. Y este es un driver clave para la estimación de la demanda de gasoil. El siguiente tiene que ver con la actividad agrícola, ya sea en las épocas de siembra y cosecha, donde hay una atracción muy fuerte del mercado de gasoil o del consumo de gasoil, pero también el consumo asociado al transporte de los granos a los puertos, a los acopios o a las distintas industrias asociadas. En siguiente lugar, el que mencionaba antes, el PBI, que es un indicador que mide la actividad económica y claramente tracciona la demanda de los combustibles. Y por último, mencionamos las nuevas tecnologías, ya sea asociadas a la industria, al agro o a los motores, ya que esto define en cierta medida la eficiencia del consumo de combustible o también la migración, que son aspectos que uno tiene que tener en cuenta cuando está intentando predecir el comportamiento de la demanda. Ahora bien, seguro ustedes se deben estar preguntando qué peso tiene la actividad que realizan ustedes, la actividad del transporte en este mercado del gasoil. Si estuviéramos todos juntos en un auditorio, me encantaría poder hacer una encuesta y dedicar un ratito a jugar en ese sentido. Como no es posible, bueno, les voy a contar cuál es la estimación con la que nosotros trabajamos desde hace algún tiempo. Y esta estimación nos arroja que el 81% de ese mercado de gasoil está asociado a la actividad del transporte. Esta actividad el año pasado movilizó aproximadamente más de 10 millones de metros cúbicos en el año. ¿Cómo llegamos a esa estimación o cuál es el cálculo que realizamos? Bueno, a partir del parque de gasoil, tanto pesados, livianos, automotor, utilizando el consumo promedio medido en litros cada 100 kilómetros y por último agregando los kilómetros promedio recorridos durante el año, llegamos a esta cuantificación. Ahora bien, independientemente de lo simple o lo complejo que pueda ser nuestro modelo de estimación, lo relevante es su grado de precisión. Para igual grado de precisión, siempre es preferible lo más simple. Ahora, para esto, lo fundamental es no enamorarse de un modelo, sino que sostener un proceso sistemático de revisión que nos permita visualizar circunstancias que aparezcan donde podamos ver que el producto de la estimación comienza a apartarse de los resultados reales. En estadística decimos que se incrementa el error. Por lo tanto, la clave es definir cuál es ese error tolerable, ese nivel de error tolerable que nos dispare la actualización del modelo. Estas circunstancias pueden ser de toda índole, pueden ser de impacto temporal o permanente, la velocidad del cambio puede ser más rápida, más lenta. Lo fundamental es detectar los drivers que movilizarán el mercado futuro e imaginar el impacto que traerán aparejados. Básicamente responder las típicas preguntas. ¿Cuándo ocurrirá? ¿Cuánto afectará? ¿Y cómo lo hará? Nosotros en las placas hemos listado algunas de los que en el caso del mercado de gasoil son las que tenemos en cuenta fuertemente y a las que le dedicamos tiempo
de análisis, de búsqueda de información para poder dimensionarlas lo mejor posible, porque consideramos que son claves en lo que hablábamos anteriormente, predecir la demanda en el medio y sobre todo en el largo plazo. El primero de ellos y clave son los productos sustitutos. Dentro de los productos sustitutos podríamos encontrar algunos que dentro de la propia cartera de YPF se encuentran. El GNC o el GNL serían dos de los ejemplos. También podría haber otros que en principio deberíamos desarrollar un negocio para poder disponibilizarlo, por ejemplo, el FAME a través del B100. En todo caso, en algún momento puede ser una migración interna, diferenciará en su momento el margen de contribución que tenga cada producto, pero en otro caso sí sería una pérdida de venta, una salida del mercado. Por eso digo, esto es clave. Y es clave, ¿por qué? Porque si no, si podemos encontrar algún superviviente de Blockbuster, podríamos preguntarle qué hicieron ellos, porque evidentemente no vieron venir a Netflix. Entonces digo, este es un tema fundamental. Más o menos en esta línea, a nosotros nos afecta del mercado de gasol, pero creo que a ustedes, claramente, para ustedes, esto que voy a comentar son los productos sustitutos, son las alternativas de medio de transporte. Aéreo, marítimo, ferroviario o carretero. Sabemos que en Argentina domina fuertemente el transporte carretero, pero hace unos años atrás se había dado desde el gobierno bastante impulso al tema aéreo con la aparición de varias compañías low cost. Con lo cual, acá de vuelta había un cambio de tendencia y de consumo que hacía migrar del transporte de pasajeros de larga distancia a el transporte por avión. Volvemos a lo mismo. En nuestro caso, ¿cuál era la afectación? A ver, quedaba finalmente en una venta interna por distintos canales de comercialización, porque en un caso era el gasoil, en el otro caso era el combustible para avión, que es el JP. Pero digo, significan cambios que uno debería prever, porque si no la estimación de demanda en el futuro lo que va a estar encontrando es un dato que no va a ser luego real. De la misma forma podríamos estar viendo si hay impulsos para otros medios de transporte que pueden demandar el mismo producto, pero tal vez no necesariamente en las mismas cantidades o en los mismos lugares. Por ejemplo, el transporte marítimo lo demandaría específicamente en zonas portuarias, sean fluviales o marítimas, no en la totalidad del país como el transporte carretero. La antigüedad de la flota termina siendo otro factor clave o driver, y que está muy atado también a situaciones económicas. En general, sabemos que la antigüedad de la flota, al reducirse la antigüedad promedio, vamos a tener una tendencia por el propio desarrollo de la industria automotriz a unidades de menor consumo por cantidad de kilómetros, y también por consumo de calidad premium en lugar de la calidad básica. Pero también la situación económica, disponibilidad de crédito a tasa razonable, la evolución del dólar, etcétera, hace que cuando hay situaciones de bonanza, esa antigüedad mejore. Cuando hay situaciones como las que vivimos hace varios años nosotros, de no bonanza económica, en general uno siempre lo que hace es posponer esas alternativas de inversión, y esa antigüedad de la flota se va subiendo. Finalmente, en algunas oportunidades, hasta la legislación puede impulsar determinadas medidas tendientes a optimizar el uso de determinados productos. Por ejemplo, cuando intento buscar productos tecnológicamente más de energía limpias o que disminuyan la contaminación ambiental, podemos ir a tener alternativas de energía sustitutas o bien consumos de un impacto o mejora en la cantidad de producto premium. La conclusión de todo esto es que finalmente este cóctel de factores no me lo puedo olvidar si quiero tener la mayor precisión posible de la estimación futura. ¿Por qué? Porque digamos, son todos factores que de alguna forma debo tener en cuenta, poner en la licuadora y terminar resolviendo o obteniendo los escenarios de demanda que finalmente podríamos terminar reduciendo a 3. Lo que entendemos el escenario más probable y escenarios pesimistas y optimistas, que como veremos más adelante son
definirían de alguna forma una franja en la cual esperaríamos que se moviera el mercado en los próximos años. Ahora bien, creo que lo había anticipado Cintia minutos atrás, nosotros estamos muy contentos con nuestros modelos, éramos felices, la realidad es que los resultados nos acompañaban hasta que llegó el COVID-19 para poner a prueba nuestra capacidad de adaptación y aprendizaje. Lo que estamos viendo en el gráfico es el impacto del inicio de la cuarentena, ya por el 20 de marzo. Veamos que enero y febrero veníamos con 2 meses razonablemente en línea con lo que habíamos estimado en nuestro presupuesto de ventas. A partir del 20 de marzo la caída fue tremenda, llegando a el pico de baja a un 70% de lo que es nuestra demanda habitual, que incluso en este caso reflejamos el gasol. Si mostráramos nafta llegamos a tener caídas de hasta el 90% de una semana habitual. Pero bueno, luego empezamos a hacer el seguimiento, empezamos a ver que había determinadas actividades que luego de una estrepitosa caída movilizaron ese crecimiento. Por ejemplo, fueron meses donde la actividad agrícola se mantuvo casi sin cambios. La actividad del transporte de carga, que tienen varios de ustedes, digamos, dado que el transporte de productos esenciales, alimentos, energía, etcétera, se mantuvo prácticamente sin cambios, siguió traccionando esa demanda, y luego empezaron a movilizarse el consumo industrial, que inicialmente se había parado casi por completo, en la medida que pudieron ir definiendo protocolos de actuación para minimizar el impacto de los contagios. Y por último, sí, la actividad, y un poco el delta que estamos viendo que no se está cubriendo, es la actividad vehicular, que ahí está muy dependiente de las zonas de mayor o menor circulación, que no me quiero anticipar, lo vamos a ver en algunas placas posteriores. Ahí es donde también desde el punto de vista de naftas estamos complicados, dado que si bien empieza a haber un poco más de circulación en las ciudades, está vedado todo lo que es la circulación de larga distancia, digamos, ¿no? O sea, todo lo que es transporte interjurisdiccional. Estamos con esto de todos los días, que una provincia entra, pero no puedes entrar de otro lado, etcétera, etcétera. De hecho, los transportes de cargas siempre sufren algún tema en alguna frontera que le piden algún vericueto, el hisopado, etcétera. Digo, noticias de cada día, que es parte de nuestra realidad. Si esto lo ponemos en números, ese volumen debajo de la curva o volumen perdido de mercado, no solo el mercado, es impacto IPF, pero también impacto del país, porque son menos impuestos, menos actividad, etcétera, etcétera, menos ventas de toda la red y de un montón de gente, que es un poco el drama de la cuarentena, ¿no? Cuánto comercio minorista la está sufriendo y la está pasando mal. Hubiera significado en números unos 13 buques de importación o 16.000 viajes, ¿no? Es básicamente el número. Si lo llevamos a números relativos, casi que en 3 meses, en ese trimestre, perdimos un mes de venta. Se entiende por el propio gráfico y la dinámica del problema, que era impredecible, que era imposible preverlo con cualquier modelo matemático que tuviéramos. Con lo cual, los modelos que teníamos fueron tanto incapaces para alertar como para predecir o proyectar el futuro inmediato. Entonces, la gran pregunta que nos hacen, y que es la más importante a la alta dirección de la compañía, es ¿qué va a pasar el resto del año? O sea, ¿cómo vemos que sigue esta historia? ¿Por qué digo esto? Y porque ¿cuáles van a ser los niveles de ventas de YPF? ¿Cuáles van a ser los ingresos? Y finalmente, ¿cuál va a ser la caja para hacer frente a las distintas obligaciones? Así que, Cintia, vamos a ver si podemos responder a ese interrogante. Vamos a intentarlo. Por suerte está resuelto, así que lo único que voy a hacer es contarles cómo lo transitamos. Entonces, frente a este nuevo contexto, el primer desafío fue identificar nuevos indicadores para estudiar o poder proyectar esta demanda. Así fue como empezamos a estudiar los indicadores de movilidad que miden a través de la geolocalización de los celulares
cuánto se moviliza la gente, cuánto se movilizaba previo a la cuarentena y cómo se empezaron a movilizar a partir de estas restricciones. Como podemos observar, o ahora vamos a observar en el gráfico, el estudio demostró que existe una buena correlación entre este indicador y la demanda de combustibles, que es lo que estábamos intentando predecir. Que ese era un condimento, paciencia que ya va a aparecer el grafiquito. Ahí estamos. Ahí vemos entonces esta correlación, que era uno de las primeras condiciones que mencionábamos al principio para poder empezar a armar un modelo. El siguiente factor que también presenta este indicador es que exista una relación autoexplicativa entre ellos, es decir, en este caso, cualquier movimiento de la movilidad, sea para arriba o para abajo, explica el movimiento de la demanda de combustibles. A menor movilidad, menor consumo de cualquiera de los combustibles. Entonces así fue como, por suerte, en poco tiempo, pues estaban todos muy ansiosos, pudimos contar con nuevos modelos que nos permitieron ajustar nuestras proyecciones manteniendo el buen nivel de accuracy al que estábamos acostumbrados y dar respuesta a por lo menos poder ayudar a la toma de decisiones tanto productivas, de contratación logística y demás. Y acá aparece el siguiente factor que les mencionaba más temprano, que es que si no hubiésemos contado con el equipo de analistas calificado y de alta expertise en este proceso y en estos temas, claramente ninguna herramienta, ni la mejor del mercado, hubiera sido capaz de, como decía Daniel, poner una alerta de que esto iba a suceder y que el impacto iba a ser de esta magnitud, y mucho menos, que era el siguiente paso que necesitábamos dar, en seleccionar el set de indicadores sobre los cuales íbamos a empezar a analizar las correlaciones. Entonces ahí aparece, digamos, la poca relevancia en algún punto que tiene finalmente las herramientas que uno utiliza para esta tarea. Entonces, también en y lo mencionaba Dani hace un ratito, en este nuevo contexto aparece un cambio de paradigma que yo creo que nos va a acompañar durante un tiempo a todas las compañías, a todos los que realizamos este tipo de tareas de proyecciones, ya que a partir de ahora predecir el futuro no va a ser algo como esperar tener un único valor con un alto nivel de probabilidad de ocurrencia para la variable que estamos tratando de predecir, sino que enfrentamos un futuro en donde nos vamos a tener que acostumbrar y familiarizar a tener que trabajar un set de escenarios que definen finalmente el rango de mayor probabilidad de ocurrencia. Y el éxito de estos escenarios va a ser que justamente la variable que estamos tratando de predecir se encuentre contenida en esa área que en el gráfico vemos sombreada en amarillo. Para desarrollar, como les decía, estas fórmulas matemáticas que vemos ahí abajo, usamos dos herramientas que son de licencia gratuita, como son Google Earth y RStudio. Y también, bueno, ahora vemos otro ejemplo, estamos viendo unos mapas en pantalla, porque con estas herramientas empezamos a aplicar también técnicas de geolocalización y Big Data, que lo que nos permitieron fue empezar a estudiar el comportamiento del indicador de movilidad y de la demanda de manera regional a lo largo y a lo ancho de todo el país. Entonces empezamos a ver que con la cuarentena y las restricciones, esos mapas, ambos, se han puesto o han tomado una tonalidad rojiza. Ya van a aparecer, ahí está, vemos cómo con la cuarentena y las limitantes para la movilidad
tanto el indicador como la demanda cayeron abruptamente. Y luego, en los mapas, a medida que se fueron dando las liberaciones de la cuarentena, liberaciones que todavía siguen siendo regionales, locales, a nivel de los gobiernos provinciales o de los municipios, empiezan a aparecer en los mapas zonas verdes, tanto en el indicador de movilidad como en la demanda. Entonces esto nos muestra también otra complicación que apareció con el COVID-19 y con esta pandemia, que la caída de la demanda fue casi homogénea, los mapas fueron rojos en todo el país, pero las recuperaciones no se están dando de la misma manera. Aparecen recuperaciones en algunos puntos del país y en otros puntos todavía sigue un anaranjado más rojizo. Entonces, estas herramientas también lo que nos han permitido es poder trabajar con estimaciones regionales para poder dar el input lo más acertadamente posible a los equipos de logística, a nuestros equipos que son los que finalmente terminan definiendo, necesitan definir dónde posicionar la flota y minimizar cualquier extra costo que pudiera existir. Bien, nos vamos acercando al fin de la primera parada de la hoja de ruta y queríamos ir cerrando, dejando un ejemplo concreto, por lo menos de lo que en YPF hacemos dentro de esta integración, desde la planificación hasta la programación logística y cómo la estimación de demanda con precisión nos ayuda a la optimización del transporte. Sin entrar en detalles, solamente conceptual, podemos visualizar cómo sería la optimización mirando el árbol, ¿no? En este caso el mapa lo que muestra es la zona de abastecimiento desde una de nuestras terminales, en este caso Terminal La Plata. Terminal La Plata es una terminal que abastece una zona que es altamente estacional, básicamente la costa atlántica, con alto crecimiento de la demanda, en las vacaciones, fundamentalmente en las vacaciones de verano. Con lo cual, la silueta habitual que tenemos de necesidad de flota en el año de esa terminal es la que visualizamos en el gráfico de la derecha. ¿Qué vamos a ver? Y que en enero siempre nos faltan unidades, que en febrero estamos más o menos justos, que en el resto del año, a pesar que es una terminal que también abastece la región pampeana, una zona agraria que tiene sus picos, en realidad hay ciertos ratios de ociosidad. Y finalmente diciembre es un mes un tanto mentiroso, porque si bien parecería que en promedio nos sobran, la realidad es que nos sobran la primera quincena y nos faltan la segunda, cuando se achican las semanas, los días hábiles, vienen las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y a todos les agarra la desesperación por tomar el auto, la ruta y ir a descansar. Entonces, en esa segunda semana de diciembre no hay camiones que alcancen para abastecer todo lo que vimos. Entonces, la realidad de esto es dónde posicionamos esa raya azul. Digo, la posicionamos en el pico, obviamente nos va a sobrar flota todo el año. Es ineficiente para YPF, es ineficiente para el transportista. Si la ponemos en el promedio, como diría alguien, la logística es el arte de los promedios. Pero también otro dicho dice que en el mar de los promedios se ahogan los enanos. Con lo cual, la realidad es que deberíamos encontrar cuál es ese punto eficiente. Lo que nosotros vimos de YPF, lo empezamos a ver hace un tiempo atrás y está en plena implementación y no está terminado, por eso simplemente hacemos una especie de avant premier y se continuará, es cuál es la mirada de la optimización mirando el bosque. En esa optimización nosotros tenemos una mirada integrada desde el proceso de predicción de la demanda hasta el abastecimiento final. Buscamos eficiencia en dos sentidos. Digo, la eficiencia de costos claramente, pero no a cualquier precio. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es, en un mercado competitivo, es abastecer manteniendo altos estándares de atención al cliente, en una red que, como vimos, es compleja. Por lo tanto, la mirada acá es
me olvido un poco de cada terminal, me olvido un poco de cuáles son nuestros contratos específicos y veo qué otros servicios y productos compatibles podemos sumar. Entonces, aparecen los biocombustibles, aparecen servicios específicos, aparecen otros productos y aparecen entonces enorme cantidad de posibilidades de combinaciones entre clientes, terminales y productores. Esta mirada nos permite aplicar acciones como por ejemplo sinergias de viajes, que le llamamos tratar de que ese camión que en algún momento iba lleno para entregar un producto y volvía vacío a la terminal, ahora trate en la mayor medida posible de estar la mayor cantidad del tiempo cargado. Adicionalmente, lo que veíamos, para no quedarnos con cada terminal, porque aparecen otras que también tienen sus particularidades. En Plaza Winkle, en el verano, el abastecimiento turístico de la zona cordillerana, o Junín, que zona agraria por excelencia, entonces normalmente tenés en determinados momentos del año picos de demanda muy superiores a su demanda habitual. Con lo cual, ¿qué empezamos a hacer? Esto de plan de transferencia de unidades entre terminales para poder aprovechar estos picos y estos valles y jugar con ese promedio más homogéneo. Adicionalmente, podemos empezar a considerar planes anticíclicos trabajando con mejora de los niveles de stock de los biocombustibles en la medida de que lo permitan las capacidades y las capacidades de producción de los productores, para tratar de disponibilizar más flota para cuando lleguen los momentos de pico demanda de la distribución capilar, tenerlas disponibles y no estar pensando en dos movimientos al mismo tiempo. Se utiliza esto muchísimo, sobre todo en la semana que va de Navidad a Año Nuevo, con un montón de feriados en el medio y un montón de productores que, por ejemplo, no abren sus puertas. Por último, tratar de anticiparnos y tratar de dar información para ver en qué momento, si es en la medida de lo posible, se pueden implementar vacaciones de choferes o incorporar con tiempo reemplazos para aprovechar, tener la mayor disponibilidad de flota en los momentos picos. Finalmente, uno de los tantos escenarios que corrimos, no digo que es el que está aplicado, porque aparte, como vimos también, el COVID-19 vino y tiró todo el tablero, pero digo, acá hay claramente, por el impacto que tenemos, beneficios importantes, no solo para YPF, que obviamente es el principal dador de carga, sino también beneficios que visualizamos para nuestros proveedores desde el punto de vista de ser más eficientes. Bueno, ahora sí, para cerrar, y como conclusiones o mensajes que les queremos dejar, en esta recorrida primero repasamos la complejidad de YPF. También sabemos que operamos en un país como Argentina que, no destaca por su previsibilidad ni por su planificación estratégica de largo plazo. Y sin embargo, hacemos uso de modelación matemática para tratar de mejorar nuestro entendimiento del mercado y predecir el comportamiento de la demanda en el futuro. Por lo tanto, ni el país ni la complejidad son limitantes para su aplicabilidad. En todo caso, pueden ser nuestras excusas. También vimos que el dramático cambio de contexto nos puso a prueba e hizo que nuestras aplicaciones, sistemas, modelos dejaran de reflejar la realidad y no fueran capaces de seguir ayudándonos como nos venían ayudando en la estimación de demanda. Por lo tanto, y para tomar decisiones importantes a nivel de la compañía. Al final lo terminamos resolviendo con herramientas disponibles en el mercado de libre accesibilidad y sin costo. Hablamos de Excel, de Google Earth, de RStudio. Con lo cual el software, independientemente del tamaño o la escala de la empresa, tampoco es lo que hace la diferencia. Creo que está claro que no se trata solo de un ejercicio intelectual o académico, sino que hay beneficios tanto cualitativos asociados a los procesos internos de las compañías y cuantitativos que nos permiten mejorar el nivel de servicio a nuestros clientes, mejorando los costos logísticos. Pero lo que sí queremos destacar, lo había hecho Cintia anteriormente y yo lo voy a usar como cierre, es que lo que realmente hace la diferencia y nos iguala el tamaño de las compañías es el equipo de analistas.
la posibilidad de implementar un circuito, un ciclo virtuoso consistente en cuestionar sistemáticamente el modelo, sacar nuevas conclusiones y retroalimentarlo para mejorar esa correlación matemática y obtener una capacidad de predicción más precisa. El mensaje final de todo esto, como resumen que nos gustaría que se lleven, es que dedicar tiempo y recursos humanos a la planificación a través del desarrollo e implementación de un proceso integrado de operaciones y ventas es una inversión, no es un gasto, es una inversión que tiene repago y que es independiente del país, de la complejidad y del tamaño de la empresa. Independientemente que lo mostremos de YPF, pero que consideramos que es aplicable si hay una mirada estratégica de cada una de las empresas de las que formamos parte. Así que eso ha sido todo por nuestra parte de la presentación. Muchas gracias por la participación, por la atención, y le damos paso de vuelta a Alejandro para que si hay dudas, consultas, estamos a disposición. Bueno, acá estamos de nuevo. ¿Se me escucha, Daniel? Perfecto. Bueno, voy a detener tu compartida y Perfecto. voy a ver si pongo la mía. Así hablamos con las preguntas, con las caritas de ustedes ahí y saben bien quién está hablando. Antes de pasar a las preguntas, voy a aprovechar y voy a hablar del tema este de las estaciones que estamos haciendo junto a YPF. Recuerden que esta es la primera de una serie de 5, todas de la mano de YPF. En cada una vamos a desarrollar temas distintos de interés para el sector del transporte y la logística. En la segunda estación, que ya les mencioné que iba a ser el martes 18 próximo de agosto, vamos a tener un tema que me parece que le pega a todos los transportistas y empresas que tengan operaciones logísticas con vehículos propios. Para que me están apuntando algo acá, ahí está, listo, gracias Diego. Vamos a tener la presencia del señor Daniel Weinman, director de Fleet Argentina. Te sugiero cada uno de los que esté del otro lado que lo googleen a Daniel. No van a querer perderse esta segunda estación, realmente es un orador muy, muy bueno y creo que el tema administración de flotas es un tema fino y aplicable a, como dije, a la mayor parte de los transportistas. Ahora sí vamos a compartir las preguntas de quienes nos escucharon. Hay varios comentarios por el lado de vamos a poder tener el PowerPoint que pasaron Daniel y Cintia, ya los vamos a hacer llegar con un mail, probablemente con un enlace para que lo descarguen cuando terminemos este evento. Y la otra pregunta es cómo, cuándo o dónde puedo volver a ver este webinar. Este webinar va a quedar colgado en el sitio de nuestro portal de noticias www.infotyl.com.ar, y en ese mismo mail donde le vamos a pasar la descarga del PPT, del PowerPoint, también va a tener un enlace para poder ir a ese lugar y poder revivir este webinar o compartirlo con algún colega. Vamos entonces a las preguntas. Vamos con una que hizo César, que hace una pregunta reflexiva. ¿Qué perspectivas tienen sobre la recuperación en los próximos años? Y me imagino que debe ser partiendo de lo que ha sido esta caída por la pandemia, ¿no? Daniel, Cintia. A ver, arranco yo, sí. Bueno, la realidad es que hay fundamentalmente hay, como decía en la primera parte de la presentación o con los primeros modelos, hay muchas estimaciones y proyecciones sobre la gran caída que va a quedar residual en el nivel de actividad en todo el mundo, medida fundamentalmente a través del PBI, con lo cual las expectativas más alentadoras son
que se empiece a vislumbrar una recuperación, sobre todo en Argentina, recién a partir del último trimestre, y creemos, o los modelos nos arrojan, que la recuperación se va a dar durante todo el 2021, recién pudiendo llegar hacia fin del 2021 a niveles de actividad más razonables o asociados a lo lógico, ¿no? a la normalidad anterior. Así que, pero bueno, también estas recuperaciones están muy asociadas a cómo vayan avanzando las políticas de los distintos gobiernos nacional y provinciales, y como mencionaba también en la presentación, respecto de esas liberaciones, ¿no? Así que todavía estamos a la expectativa de alguna confirmación. Bueno, entonces vamos a seguir con las preguntas. Hay gente curiosa en qué carreras estudiaron ambos. Estaba en el currículum que se podía acceder desde las invitaciones, pero ¿qué estudiaste, Cintia? Yo, ingeniería química. ¿Y Daniel? También ingeniería química, con lo cual no sabemos cómo llegamos hasta acá. Bueno, tan cerca de una fórmula que es la nafta, el gasoil o lo que fuere, el combustible. Básicamente. Vamos a seguir con... Por eso nos llevamos tan bien. Bien, entre químicos se entienden. Vamos a seguir con las preguntas. Hay una que hizo Marcos. ¿Cuál es la fuente de los indicadores para la estimación de la demanda? A ver, ahí arranco yo también. Para los indicadores, estos tradicionales que veíamos en los primeros modelos, en general usamos muchas consultoras, el INDEC, el CIOMA, para toda la información que tiene que ver con patentamientos y vehículos, o el mercado automotor en sí, y como decía, consultoras que publican estimaciones para el PBI, para los salarios, ¿no? También son una fuente de inspiración, diría. Pero para los indicadores de movilidad que estamos trabajando en este contexto, la realidad es que hay mucha Google es uno de ellos que publica, digamos, de manera gratuita el reporte semanalmente. Gran Data también lo hemos estudiado, algunas consultoras como Retargetly que nos ha también facilitado las bases de datos, así que bueno, es muy variado y hay mucha información también disponible, así que es simplemente buscarlo y bucear en la red. Bueno, bien, gracias Cintia por tu respuesta. Ahora le toca a Daniel, ¿Eh? Ahora le toca a Daniel. ¿Sí? ¿Segura? Y venías acaparando demasiado. Claro. Mariela dice lo siguiente. ¿Cómo creen que puede implementarse el proceso de proyección que realizan en YPF en una pyme o empresa más pequeña que YPF? A ver, si quieren lo contesto yo. Creo que lo fuimos diciendo en el abordaje, ¿no? O sea, independientemente de las herramientas que contemos nosotros, que fundamentalmente la herramienta que utilizamos es por, como dijo Cintia, la gran cantidad de datos de lo que significa la información histórica, digamos, 15 años atrás, 13.000 direcciones de entrega, etcétera, que significan un uso de base de datos y de lógica de Big Data importante. La realidad es que también dijimos que esto es más un tema de querer es poder. Y cualquier pequeño o media empresa lo que necesita son talentos, digamos, recursos, dedicarle recursos y tiempo a esto. De hecho, lo que mostramos cuando vimos el caso de la pandemia y cómo desarrollamos modelos, se hicieron a través de software de libre uso y fundamentalmente en Excel. Hay una función de análisis de datos, solver para la optimización o regresión lineal o multivariable,
Y digo, el talento está en encontrar, en conocer el mercado, en investigar y en encontrar cuáles son esas variables causales. Con lo cual, finalmente no es la herramienta, finalmente es esa dedicación en tiempo y en capacidades para encontrar ese conocimiento. El valor está en ese conocimiento. Bueno, gracias Daniel. Vamos con probablemente la última pregunta, si es que nos siguen llegando más. Juan Carlos nos hace la siguiente consulta. Ustedes mencionaron el uso de modelos causales. ¿Qué otros tipos de modelos han utilizado y cuáles son las diferencias de estos modelos? A ver, dijimos en un momento, digamos, en realidad usamos los dos modelos, causales y series de tiempo. Series de tiempo, en realidad lo que se usa matemáticamente es tratar de reflejar, o sea, proyectar el futuro a través de la historia pasada. Es decir, datos históricos que de alguna forma yo lo puedo utilizar cuando lo que estoy viendo es que la historia tiene algún tipo de repetición. En general, se va a encontrar cuáles son las variables estacionales, cuáles son las variables de pendiente o crecimiento o decrecimiento, digamos, esas cuestiones que se puedan mantener, y cuáles son los valores de los que partimos. Digo, esto es toda una explicación matemática para tratar de entender que en algunas oportunidades es posible predecir el futuro en base al pasado. Nosotros, de hecho, lo usamos en lo que dijimos, en los planes de ventas mensuales y los horizontes trimestrales. ¿Por qué? Porque estamos proyectando a lo sumo los meses anteriores, el año anterior. Ahora, la realidad es que en algún momento tengo que ver aquellas disrupciones que aparecen en el mercado que hacen que yo no pueda proyectar el futuro. Digo, lo que decíamos, si aparece el mercado aeronáutico llevándose un montón del mercado de gasoil hacia el JP, la realidad es que si yo proyecto el futuro con datos del pasado, lo que voy a tener es una sobreproyección. Digo, ¿por qué? Porque hay parte de ese producto que no va a estar. Entonces, es ahí donde tengo que empezar a jugar con modelos causales. Los modelos causales son aquellos que buscan predecir una variable a través de otras. Aquellas variables con las que voy a predecir tienen que ser en general más simples de calcular o estimar que la variable que quiero calcular. Esa es una de las primeras condiciones. La segunda condición es que realmente haya una relación causa-efecto entre la variable que quiero estimar con la variable que utilizo como herramienta de estimación. Digo como ejemplo para que se entienda. Digo, cuando uno visualiza en un gráfico la correlación matemática existente entre la tasa de divorcios en Estados Unidos y el consumo de margarina, tiene un coeficiente de correlación casi 1. Sin embargo, no tienen relación causal. Por lo tanto, yo no debería poder utilizarla porque eso no me va a explicar, no es un driver que me va a explicar el mercado en el futuro. Entonces, digo, ese es un poco, nosotros cuando lo usamos eso para estimar el mercado, presupuesto año y mercado futuro 5 a 10 años. Digo, corto plazo, serie de tiempo, medio largo plazo, modelos causales. Bueno, están llegando muchos comentarios de felicitaciones por la charla, por el nivel, por la calidad y la calidez de los oradores. Así que los felicito a ambos. Vamos con una pregunta que me parece esa viene en código, porque Juan Manuel dice, ¿regresión lineal múltiple o multivariable? Yo no entiendo, díganme ustedes. A ver, multivariable porque en realidad es dependiendo de la complejidad o simplicidad del modelo. Entonces digo, multivariable cuando tiene más de una variable. Esa es básicamente la diferencia Fácil, matemática. no era tan complejo. Bueno, desde Salvo Puerto que me esté Madryn, equivocando, es posible, digamos, pero no, bueno, multivariable somos por eso. humanos. Daniel, acá Bruno de Puerto Madryn pregunta qué proyecciones tienen respecto a la recuperación del consumo de aerocombustible. Oh.
No, las proyecciones ahí, Difícil, ¿eh? perdón que Sí. No, sí, te es interrumpa, tuya Dani, la pero respuesta. las proyecciones ahí en ese mercado son mucho más pesimistas. De hecho, estos días estaban apareciendo las notas, se iban a empezar a abrir los vuelos en septiembre y ahí todavía hay dudas. Ese mercado, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, se cree que va a demorar casi 2 años en volver a los valores habituales, porque hoy todavía ese producto tiene, o ese mercado tiene caídas del 93%. Desde que arrancó la cuarentena ha tenido esas caídas, y con lo cual la expectativa es que con suerte a fin de este año se llegue a un 40-50% en diciembre, y va a ser algo que va a costar volver a que levante vuelo. Sí. Bien, bien No, en utilizado. general los niveles no se piensan hasta el 2022, digamos, en todo caso, tanto las proyecciones mundiales, veremos después también las nacionales. De hecho, aparecen un montón de encuestas donde mucha gente, esto también hablábamos, ¿no? La pandemia termina, ¿cuánto va a terminar modificando nuestros hábitos de consumo, ¿no? O sea, delivery, etcétera. Y dentro de esto aparecen muchas encuestas de un montón de gente que la pregunta a responder es si se subiría un avión. Entonces, la realidad es que todavía hay muchas respuestas negativas en ese punto, con lo cual lo que dice Cintia es, nosotros venimos en caída del 95% y no se espera una recuperación a niveles del 100% durante ningún momento del año próximo. Se ve que era una pregunta que está de moda del otro lado de la pantalla, porque ya tengo otras 2 personas que me preguntaban sobre el respecto al aerocombustible. Puede ser porque Bien. es un producto sustituto. Uh-huh. Así Bien. que significará más transporte de pasajeros en todo caso. O Bueno, asociado al vamos. ocio. Exacto. Disculpa, Cintia, ¿me decías? O asociado al ocio, que después de tanto tiempo de encierro estamos deseosos por tomarnos un avión, Y sí, me todos. imagino. Todos queremos salir a tomar un poco de aire en otro lugar que no sea la cuadra o en el almacén de la esquina. Exacto. Vamos a ir cerrando, si les parece. Siguen llegando felicitaciones por el nivel de la presentación y por ustedes dos. Realmente un placer haberlos tenido acá. Gracias, Daniel. Gracias, Cintia. La verdad, no sé Muchas si gracias, quieren dar Alejandro. ustedes una palabra de cierre cada uno. Cintia. No, agradecerte, Ale, a Expo Transporte, a YPF, que nos convocó también, así que, bueno, quedamos a disposición. La verdad que un placer volver a estar con vos, Ale. Gracias, Cintia. Daniel, Y funcionó la conexión. ¿viste? Sí. No, creo que lo mismo, digamos. Por un lado, una experiencia nueva, ¿no? O sea, esto de la nueva normalidad, creo que este tipo de eventos por este medio van a ser, ya se venían haciendo, pero creo que ahora van a ser más fuertes. En la medida que nos ayude la tecnología, creo que es una herramienta muy fuerte para llegar a muchísima gente, porque no solamente, o sea, pero también significa una nueva normalidad, ¿no? Porque significaría un montón de gente del interior o hasta de otros países que no se tomen un avión para venir hasta Buenos Aires a un hotel para la presentación. Así que bueno, es parte de lo que nosotros vamos a tener que seguir estudiando de impacto en nuestro mercado. Y no, lo demás es lo mismo que dijo Cintia. La verdad que nos sentimos muy cómodos, salió todo bien y les agradecemos mucho tanto a IPF que nos dejó la oportunidad de participar, como a todos los que nos ayudaron para armar la presentación y a ustedes por la contención Sí, y la aprovecho a preparación. los chicos, al equipo. Muchas gracias. El equipo somos todos los que han acercado toda esta temática del lado de IPF a ustedes, nuestra gente técnica, la verdad, un lindo equipo. Pero me voy a poner colorado si seguimos hablando de lo lindo de nuestro equipo. Vamos a ir cerrando. Siguen llegando los agradecimientos, me sorprende. La verdad que, como vos decías, Daniel, este tema de los webinarios llegaron de alguna forma para quedarse. Va a haber que acomodarse un poco el horario porque la gente, cuando empiece a salir más a sus obligaciones, estará menos en sus casas y va a haber que ver en qué momento los podemos alcanzar, pero el hecho de que queden grabados también ayuda.
Pero bueno, vamos a ir cerrando. Gracias Cintia nuevamente, gracias Daniel por su excelente presentación. Un placer realmente haberlos tenido aquí en la Casa del Transporte y la Logística, como le llamamos nosotros. Agradecemos desde ya a YPF por permitirles compartir esta valiosa información con la comunidad del transporte y la logística. Desde Expotrade te agradecemos a vos que estás del otro lado por haber estado todo este tiempo y escuchando, y es un placer para nosotros acercarte a estos temas de interés. Desde ya, registrá, ponelo en tu agenda, cuando te llegue la primera placa, anotate, te esperamos en la segunda estación de esta serie de webinarios de la mano de YPF, el martes 18 de agosto, a la misma hora, por el mismo Vaticanal, diría alguien de mi edad, para hablar de administración de flotas, de la mano de YPF y de Fleet. No te pierdas a Daniel Weinman, director de Fleet, un señor emprendedor que además de, entre otras muchas cosas, ha sido también orador TEDx, un lujo para nosotros tenerlo acá el martes 18. Recordad completar la breve encuesta, por favor, mil gracias, es importante para nosotros, que está aquí abajo en la pantalla. Tené presente que podés estar informado con noticias del sector los 365 días del año en el portal Infotransporte y Logística, www.infotil.com.ar, o suscribirte a su newsletter semanal en el mismo portal y estar informadito toda la semana. Gracias nuevamente Cintia, Daniel, YPF, y nos vemos el próximo martes 18. Gracias a todos, que tengan una gran semana. Nos estamos viendo.